¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Pablo Kuczynski, ¿quién puede dudar que ha sido el personaje del día? A mediados de la tarde de hoy anunció la decisión de renunciar a la presidencia de la República de Perú, inaugurando un nuevo terremoto político. Vamos a destacar muy brevemente la frase principal de Kuczynski que estremeció los cimientos políticos del Perú. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú. La parte central del discurso de Kuczynski, acompañado, como ustedes lo veían, por el gabinete ministerial, que también presentó su renuncia al cargo. La imagen del día, pueden adivinarla cuál ha sido. Revisamos la rejilla y la presentamos. Pablo Kuczynski, ya después de la conferencia de prensa que observamos hace algunos instantes cuando salía del Palacio de Gobierno de Lima, capital del Perú. Seguramente esta imagen va a quedar grabada por mucho tiempo en la memoria de los peruanos, de los latinoamericanos y de los interesados en la situación de Perú, porque es el adiós de un presidente que, una vez más, en el caso del Perú, no logra culminar su mandato. Dejamos por algunos minutos el tema Perú, ya que todavía tenemos algo más vinculado al tema y nos ocupamos de otro sector programado para hora 23. Doy las buenas noches, así sean las 23 horas y 19 minutos, a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de miércoles 21 de marzo. Como todos los miércoles, abordamos temas relacionados con el área de la salud. Esta noche nuestro tema principal es infecciones vaginales. Muchos microorganismos habitan en la flora vaginal, en esa área tan delicada de las mujeres, donde también pueden colonizarse otros gérmenes patógenos que causan esas incómodas infecciones vaginales que se presentan con frecuencia en el sexo femenino. Es por ello que esta noche conoceremos más respecto al tema, así que todas las mujeres y familia entera, atenta. También damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. ¿Cómo estás, Piti? ¿Cómo estás, Paola? Bien, gracias y feliz de compartir un programa más con todos ustedes. Como Paola ya lo mencionaba, hoy miércoles hablaremos de salud, así que le hago el consejo de que usted ya pueda tomar su celular y empezar a mandar ya sus consultas, porque en minutos más nuestro profesional estará respondiendo cada una de sus dudas. Bienvenidos. Esos son algunos de los temas que tocaremos hoy en hora 23, pero también nos ocuparemos de una decisión polémica hoy del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, que ha dado nuevamente luz verde al inicio de recolección de firmas para un proceso revocatorio del alcalde. Conversaremos en estudios de hora 23 con una de las federaciones de juntas de vecinos, la que justamente está impulsando este proceso revocatorio, al cual el alcalde Luis Revilla, a quien veíamos hace algunos instantes en pantalla, ha calificado como, comillas, una completa chacota. Bueno, la mayoría de las mujeres sufren de infecciones vaginales, por lo menos una vez en su vida. Existen remedios caseros que al parecer podrían ayudar a combatir esta afección. Las infecciones vaginales son extremadamente comunes y aproximadamente el 75% de todas las mujeres sufrirán de esta condición durante su vida. Pero ¿cómo combatirlos con remedios caseros? Aquí les dejo algunos consejos, que si bien puede resultar en algunas mujeres, en otras no llega a tener mucho efecto. El yogur natural es uno de los remedios más utilizados para combatir los hongos que causa esta infección, gracias a su contenido en probióticos, pues ayuda a restaurar el equilibrio ácido. Este se lo debe aplicar en la zona afectada, diluido con un poco de agua tibia.
Sin embargo, también es bueno aumentar su consumo. Asimismo, el ajo tiene propiedades naturales antihongos y antibacterianos, por lo que puede ser un buen remedio para combatir los hongos y microorganismos que pueden provocar estas infecciones. Se puede consumir añadiéndolo en cualquier alimento. También se puede aplicar en la zona afectada. Para ello se debe triturar varios dientes de ajo, para luego envolverlos en una gasa. El vinagre de manzana puede ayudar también a combatir los síntomas. Para ello se puede realizar un baño con este líquido. Algunos estudios indican que las cápsulas de ácido bórico pueden ser un tratamiento para combatir las infecciones vaginales por hongos. Sin embargo, con preferencia se deberá consultar a un médico. Debemos dejar en claro que los métodos naturales no surten efecto en todas las personas y también dependerá de qué tipo de infección se contraiga. Una alternativa razonable es tomar medicamentos, los cuales tienen entre un 80 a 90% de éxito. Por otro lado, las principales causas por las que las mujeres contraen algún tipo de infección vaginal son el uso de ropa interior ajustada y de materiales sintéticos, mal uso de protectores diarios, el estrés, algunos tratamientos con antibióticos, inicio de relaciones sexuales y un cuidado previo, como el uso del condón, por ejemplo, y depilación total, ya que el vello protege los genitales. Infecciones vaginales es el tema que estaremos abordando. ¿Y usted tiene alguna consulta? Pues le hago la invitación para que ella pueda participar de nuestras publicaciones, que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Infecciones vaginales, puede prevenirlas. ¿Usted conoce cuáles son los signos y síntomas de una infección vaginal? ¿Sabe cómo prevenirlas? Esta es la consulta donde usted puede participar y también hacer sus consultas a nuestros profesionales. Y de seguro tendremos varias consultas esta noche porque las infecciones vaginales afectan a muchas mujeres con esos síntomas tan molestos, tan incómodos y en muchas ocasiones incluso son infecciones recurrentes. Es por ello que esta noche hemos considerado sumamente importante hablar acerca de ese tema y orientarlas a todas ustedes para que puedan prevenir estas incómodas infecciones vaginales. Y qué mejor que hacerlo con un especialista sumamente reconocido a nivel de nuestro país, el doctor Luciano Gutiérrez Paz, ginecólogo, obstetra y perinatólogo. Doctor, qué gusto de que nos acompañe nuevamente en Hora 23. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo y con toda tu teleaudiencia un tema tan importante y frecuente en el campo de la ginecología. Así es, frecuente como usted lo ha mencionado y ya veremos en los próximos minutos seguramente la cantidad de preguntas, de comentarios que nos llegarán a través de las redes sociales respecto a este tema. Comencemos a desarrollarlo, doctor. ¿Qué son las infecciones vaginales y por qué se dan? Hay muchos factores que desencadenan una infección vaginal. Y aquí la primera llamada de atención para la mujer es que cuando va a tener relaciones sexuales, particularmente yo recomiendo, si es la primera vez o la segunda vez, que utilicen el preservativo. Porque lastimosamente en el hombre no hay ninguna molestia. Me explico mejor. Puedo yo tener SIDA, mantengo relaciones y no me doy cuenta todavía que tengo la enfermedad. Puedo tener un herpes genital, mantengo relaciones y le estoy contagiando a la pareja. Puedo tener un papilomavirus, ser portador del papilomavirus, que no tengo ninguna sintomatología, ninguna molestia, y le estoy llevando una infección importante a la paciente. La sintomatología de la tricomoniasis en el hombre no existe. Muy rara vez el hombre se queja de que tiene un ardor o una molestia al orinar, pero la molestia viene en la paciente después, se está quejando de un flujo amarillento, de mal olor, pero el hombre no. ¿Y por qué esos síntomas se presentan más en las mujeres y no en los hombres? Primero porque la uretra del varón es mucho más larga, en cambio de la mujer es corta. Y aquí yo tengo problemas con mis pacientes. Cuando le digo, señora, usted tiene la molestia y tiene que darle este medicamento que su esposo tiene que tomar. ¿Y qué es lo que dice el esposo? Tu médico es un loco. ¿Cómo me va a dar un medicamento si yo estoy bien? No tengo yo ninguna molestia. Estoy feliz de la vida. ¿Por qué tengo que tomar ese medicamento? No voy a tomar. Y como que a los 15 días vuelve la paciente nuevamente con la molestia y le pregunto, ¿y tu esposo ha tomado? Doctor, le han dicho que es un loco y no ha querido tomar. Entonces, estas pacientes se vuelven mis caseritas, van a volver cada mes. Se vuelven a contagiar, el hombre volvería a contagiar a la exactamente, mujer. Entonces tengo que llamarlo yo al esposo muchas veces y decir, por favor, señor, tiene que tomar la medicación, si no este problema se va a hacer crónico. Evidentemente, hay muchas molestias en la paciente, especialmente dolor en las relaciones sexuales y el flujo que tiene mal olor. Eso molesta a la paciente y también molesta al esposo.
Pero muchas veces son ocasionadas también estas vaginitis o vaginosis porque la paciente ha recibido antibióticos, ha estado internada o ha estado resfriada, ha tomado antibióticos y tras que termina el tratamiento, la paciente empieza con escozor, con molestias, que es una secreción blanca como leche cortada, que llegan al consultorio y fácilmente se diagnostica. Y existen también tipos de pacientes que están con, ¿qué problema? Están con secreción, con flujo vaginal, escozor, ¿y qué es lo que hacen? Consultan a la amiga, consultan en la farmacia, y vienen las pacientes después de haber recibido muchos tratamientos. Doctor, he recibido este medicamento, que mi comadre, que mi amiga me han dado este medicamento y ahora quiero que usted solucione. Entonces, la recomendación para que vayan al ginecólogo cuando esta paciente tiene una secreción, primero, 2 días antes, no relaciones sexuales, no lavado vaginal y no estar con la menstruación. Muchas pacientes se quejan de la secreción, pero están con la menstruación, y ahí el ginecólogo no puede hacer absolutamente nada porque no puede observar el flujo vaginal. Entonces, muchas veces vemos que la infección es mixta, que tienen varios gérmenes. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer el ginecólogo es tomar una muestra de la vagina, llevar al laboratorio para que nos digan cuál es el germen que está identificado y qué antibiótico o qué medicamento debemos darle a la paciente. Muy bien. Doctor, ¿qué tipos de infecciones vaginales existen? ¿Cuáles son las más comunes, las que se presentan con mayor frecuencia? La verdad que en la consulta, más o menos el 25% de la consulta ginecológica son los flujos. Y lo más frecuente es la tricomoniasis, que es un flujo amarillento producido por la tricomona, que vive en la vagina, igual que la garnerela vaginal. Pero a veces se altera la flora vaginal por el uso de antibióticos y ahí aparecen estos gérmenes. Es muy frecuente, es lo más frecuente. Lo segundo en frecuencia es los hongos. Pacientes que han estado resfriados, que han tomado algún antibiótico y vienen quejándose de que tienen mucho dolor. Y una recomendación también para las pacientes. Es normal y es frecuente que la paciente tenga un flujo. Tiene que tener una secreción. Es como la boca, no puede estar seca la vagina. Pero muchas pacientes, evidentemente, tienen más secreción que otras pacientes. Pero si no hay mal olor, si la paciente está feliz de la vida en las relaciones sexuales, esa secreción se la considera normal. Consideramos anormal esa secreción cuando la paciente está quejando de dolor en las relaciones sexuales, de un flujo de mal olor y escozor. Consideramos que es patológica esa secreción y hay que dar un tratamiento. Muchas veces no hay que hacer absolutamente nada. Ahora, las infecciones vaginales que se presentan en la consulta están más relacionadas con el uso de algunos productos, jabones, para el momento de la higiene íntima, o están tal vez más relacionados con el consumo de esos antibióticos que usted mencionaba, con el uso de ropa apretada, o están más relacionados con las relaciones sexuales. Evidentemente, la relación sexual juega un papel muy importante. Se le pregunta siempre a la paciente, ¿no? ¿Y tu pareja tiene alguna molestia? No, no tiene. Por eso es que el hombre, incluso, si vamos un poquito más atrás, hablando de las relaciones de las infecciones de transmisión sexual, que antes veíamos, que ahora ya no hay muy poco, la gonorrea, por ejemplo, ¿ya? Es una secreción amarillenta, de muy mal olor. A veces en el hombre no existía ninguna molestia, o existía y no tenía información, una secreción purulenta por la uretra, pero ya en los consultorios de ginecología y en los hospitales ya muy poca de este tipo de infecciones de transmisión sexual se están viendo. Existen, pero son muy pocas. Pero lo que tú tienes una excelente teleaudiencia, yo recomiendo, si vamos a tener relaciones sexuales, estamos enamorando y vamos a tener relaciones, lo mejor es que utilicen el preservativo. Es lo más importante usar el preservativo porque no sabemos este joven con quién estaba anteriormente y qué infección nos está pudiendo traer más adelante a la paciente. Una importante recomendación, esto ya relacionado con las relaciones sexuales que pueden generar también las infecciones vaginales. Otras recomendaciones generales, doctor, al momento de la higiene, el uso de la ropa y demás que podrían ayudarnos a prevenir las infecciones vaginales. Evidentemente, no utilizar el jabón, siempre mejor utilizar el agua. Existen muchos desodorantes íntimos, muchos jabones íntimos que pueden ayudar en el aseo personal de la paciente, pero lo mejor es el agua. Hay muchas pacientes que estos jabones les irritan a las pacientes, en vez de ayudar les está molestando. En algunos casos, cuando la molestia es con mucho escozor para la paciente,
y lo más frecuente son los hongos, un bañito de asiento con agüita de manzanilla, hasta esperar para poder ver a su ginecólogo y que le haga un examen ginecológico y poder ver de qué característica la infección que tiene la paciente y darle un tratamiento adecuado. ¿En qué consiste el tratamiento para las infecciones vaginales? Generalmente son medicamentos. Son óvulos vaginales y muchas veces también son tabletas por vía oral que se administran a la paciente. Pero recomiendo que también el esposo tiene nomás que tomar la medicación, porque los hombres, entre comillas, somos afortunados en ese aspecto, que no tenemos ninguna molestia y la peor parte siempre se lleva a la mujer. Muy bien, veíamos que las infecciones vaginales pueden estar relacionadas también con cambios hormonales, como en la menopausia o en el embarazo. ¿Son frecuentes que se presenten en estas etapas? Sí, a nivel de la menopausia ya los estrógenos dejan de trabajar a nivel de la vagina y la vagina se hace mucho más vulnerable. Entonces es muy frecuente las infecciones urinarias también en estas pacientes. No olvidemos que muchas veces el aseo de la colita no se hacen adecuadamente, siempre deben hacerse de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, porque está la Escherichia coli, que está en las heces fecales, llega a la vagina esa bacteria y está feliz de la vida en la vagina. Luego pasa al uretra y después también produce infección urinaria y también infecciones vaginales. Y a veces la paciente por atender el teléfono, por salir, no se hace un buen aseo de la colita y tenemos ese problema. Y como no hay los estrógenos suficientes, es más propenso a que tenga este tipo de infecciones y también evidentemente después viene la incontinencia urinaria, que también eso provoca una irritación a nivel de la vagina y es por la falta de estrógenos. En el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, doctor, cuando se presentan las infecciones vaginales, ¿estas son más peligrosas cuando se encuentran en etapa de gestación? ¿Podrían afectar al bebé también? Bueno, evidentemente todo niño que nace siempre recibe unas gautas oftalmológicas por el pediatra, porque al atravesar el canal del parto existe riesgo de que tengamos infecciones vaginales. Es muy frecuente durante el embarazo, Paulita, los hongos. Cambia la acidez de la vagina y es muy frecuente que la paciente esté quejando de picazón, de ardor, de escozor por los hongos que son atribuibles al cambio de acidez durante el embarazo. Y se ha demostrado últimamente que el momento, las últimas semanas, hay que nomás, a pesar que no tenga ninguna molestia la embarazada, es mejor tomar una muestra de esa secreción buscando el estreptococo beta-hemolítico, que eso puede, al momento del parto, complicar al bebito más adelante, tener algún problema infeccioso en el bebé. ¿Y cómo se trata una infección vaginal en una mujer que está en etapa de gestación? Doctor, se sabe que estas mujeres no pueden consumir algunos medicamentos durante el embarazo. El primer trimestre, evidentemente, no hay que utilizar medicamentos, pero se puede hacer bañitos de asiento con agüita de bicarbonato. Y si realmente es intenso, se utilizan óvulos vaginales a base de nistatina, que actúan muy bien a nivel local y no le afectan en absoluto al bebé. Bueno, muy bien. Bueno, hacemos una pausa en la entrevista porque es momento de conocer las consultas que llegan a través de las redes sociales. Contigo, Piti. Gracias, Paula. Así es, ya nos van llegando varias preguntas para el doctor y nos escribe Gretzel y esa es la consulta que nos hace. Buenas noches, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué pasa si te crecen unos granitos color medios rojos en la parte vaginal y cuál es su tratamiento? Y la segunda consulta que nos hace Gretzel es, ¿por qué te da unas punzadas en la parte vaginal medio fuertes? Esas serían las consultas, doctor. Doctor Gutiérrez, ¿cuál es la respuesta? Primero que hay que ver siempre, hacer un examen clínico, observar la lesión a nivel de la vagina. A veces son granitos, evidentemente, que puede ser porque ha cambiado de ropa interior la paciente, usted está utilizando un desodorante íntimo diferente, ha cambiado de jabón o alguna medicación que está recibiendo la paciente. Pero no olvidemos que a veces esos granitos también es la presencia del herpes. Son como unas ampollitas también rojas y que tiene mucho dolor la paciente. Se está quejando de un dolor intenso y hablamos del herpes genital. Y la otra pregunta era... Repetimos la otra pregunta, Piti. Decía, ¿por qué te da unas punzadas en la parte vaginal medias fuertes? Puede ser por la misma infección, la vagina está completamente congestionada y eso puede provocarle dolor. O también hay que estar pensando si no está utilizando un dispositivo intrauterino. Y hablando de infecciones, no olvidemos también que los dispositivos intrauterinos pueden provocar infecciones vaginales.
A veces la paciente se queja de un dolor en la parte pélvica y también de una secreción, y muchas veces que el dispositivo está más de 2 años. Y no olvidemos también, Paulita, que muchas infecciones, en algunos casos, pueden obstruir las trompas uterinas. Mañana esa paciente a veces no se puede embarazar. Entonces, lo que yo recomiendo, es que tenga una infección, una secreción anormal de mal olor, consulten con su ginecólogo, porque a la larga esta infección puede ser ascendente y puede llegar a obstruir las trompas uterinas y la paciente más adelante no poder embarazarse. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra consulta. Nos escribe Zule y dice, ¿qué es la salpingitis y qué tratamiento se debe seguir? ¿O qué tan riesgoso es, doctor? Sí, justamente lo que hablamos, Paulita, de que estos gérmenes pueden producir una inflamación de la trompa. Esa trompa se llena de líquido, es el hidrosalpinx que se conoce, y es un motivo por el cual no se puede embarazar a la paciente. En algunos casos pueden darse antibióticos bastante fuertes para que desobstruir esas trompas, pero la mayoría de las veces, y tenemos bastante experiencia y en el caso, que muchas veces hemos entrado a operar por vía laparoscópica estas pacientes que no pueden embarazarse, y hemos visto que la trompa estaba completamente comprometida. Hemos tomado una muestra, hemos hecho analizar, hemos dado antibióticos, y a los 4 o 5 meses hemos visto de que esa trompa nuevamente estaba con líquido, parecía una morcilla completamente obstruida. Entonces, lo que nosotros ya por experiencia es que cuando vemos un hidrosalpinx, lo tratamos con antibióticos y no mejora el cuadro, entramos por cirugía y no queda otra cosa que, lastimosamente, hacer una salpingectomía, es decir, sacar la trompa uterina por vía laparoscópica, porque esa paciente va a tener un dolor pélvico completamente y en forma constante, quejándose como si fuera una apendicitis, puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, o a veces en los 2 lados, provocándole dolor en las relaciones sexuales y no queda otra cosa que sacar las trompas uterinas. Doctor, vamos a seguir leyendo algunas consultas más y nos escribe Josefina y nos dice, ¿el virus del papiloma humano tiene infecciones? Por supuesto. No da molestias el virus del papiloma. Es decir, no existe picazón, no existe ardor. Pero cuando hacemos el examen ginecológico y tomamos un Papa Nicolau y vemos, muchas veces a simple vista no podemos observar. Si colocamos ácido acético y vemos con Lugol y llevamos un microscopio, ahí vemos como si estuviera desportillada la pared. Entonces ahí sospechamos de que esta paciente puede ser que tenga un papilomavirus. Tomamos un examen para ver la presencia de papilomavirus y cuando vemos que esta paciente tiene papilomavirus, le decimos, usted no puede visitar a su ginecólogo una vez al año. Tiene que visitar cada 6 meses porque ella es candidata a que desarrolle un cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente en la parte ginecológica. Doctor, vamos con una consulta más y nos escribe Justina, dice, ¿afecta al feto cuando hay algunas infecciones y cuáles son? Lastimosamente, y bien digo, de que no afecta, porque el feto tiene una defensa que es muy importante, las membranas que protegen al feto. Si se rompen las membranas, se rompen las bolsas, evidentemente en la vagina hay cualquier cantidad de gérmenes, estos gérmenes en forma ascendente van subiendo y pueden contaminar al bebito, y el bebito puede incluso morirse dentro del útero. Por eso es que cuando nos tenemos una paciente con ruptura prematura de membranas, tenemos que tener mucho cuidado porque se puede morir el bebito y también se puede morir la madre por una infección, por una sepsis de origen obstétrico a consecuencia de la ruptura de bolsa. Mientras no se esté rota la bolsa, podemos estar tranquilos, no hay ningún problema, y se pueden dar antibióticos locales o se pueden dar óvulos vaginales a nivel local para aliviar las molestias de la paciente. Qué importante, doctor, y realmente es clave, es fundamental lo que usted mencionaba hace un momento atrás, de que todas las mujeres que tengan algunos síntomas que podrían corresponder a una infección vaginal, sea escozor, secreción, sea un poco de dolor, acudan al ginecólogo y no se automediquen, no nos sigan la receta de la vecina o de la mamá o de la tía, porque existen muchos síntomas que son comunes en varias enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las infecciones vaginales, ¿podrían sus síntomas parecerse a qué otro tipo de enfermedades? Normalmente las infecciones vaginales son características con una secrecióncita, dolor en las relaciones sexuales, un flujo de mal olor. Pero el cáncer ginecológico a veces también produce ya una secreción de mal olor. El cáncer de endometrio, que son sangrados de mal olor,
uno coloca el espéculo y dice, no, aquí hay un mal olor y uno ya sospecha el cáncer ginecológico. Pero ya son casos, cánceres mucho más avanzados. Pero te daré también el último adelanto en tratamiento de las infecciones vaginales. Te daré como primicia. Muy bien. Evidentemente el tratamiento número 1 es tomar una muestra, hacer el cultivo, antibiograma y decir qué tratamiento. Pero a veces hay casos de recidiva. En ese caso se está recomendando la aplicación de láser. Se hace una aplicación de rayos láser a nivel de la vagina. Esto logra hacer una revitalización de la vagina. Se forma un tejido mucho más resistente que ayuda a que no tenga estas pacientes infecciones vaginales. Ese es uno de los nuevos avances en el tratamiento ginecológico, el tratamiento de infecciones vaginales para las mujeres que tienen estas infecciones recurrentes. Que nos podemos controlar con los óvulos. No olvidemos que muchas veces, incluso con el papilomavirus, se produce una ulcerita a nivel del cuello de la matriz. Y esa ulcerita se va liberando una secreción. Y la paciente está deambulando por varios ginecólogos, que el tal doctor me ha dado tales óvulos, me han dado tales antibióticos, y sigo con esta molestia, doctor. Lo que pasa es que esa ulcerita es bastante profunda y está eliminando una secreción. En ese caso, la conducta es evidentemente hacer un Papa Nicolau, hacer la biopsia y hacer una cauterización o una criocauterización, y ahora lo que se está haciendo es la aplicación de rayos láser, que eso revitaliza el tejido y la paciente deja de tener estas molestias. Muy bien, así como hay infecciones vaginales recurrentes, también hay otra afección que se presenta con mucha frecuencia en las mujeres y muchas de ellas lo han presentado por más de una vez a lo largo de su vida. La cistitis, ¿tiene alguna relación con las infecciones vaginales? Esta es una consulta que nos llega también a través de las redes sociales, doctor. Sí, las cistitis son infecciones urinarias que la paciente está cada momento entrando a orinar y le duele y le molesta. Evidentemente, si nosotros trataríamos solamente, y como que muchas veces el nefrólogo y los doctores envían para que nos hagamos un examen ginecológico, porque son infecciones urinarias frecuentes, pero a veces el germen está alojado y vive feliz en la vagina. Entonces ahí tenemos que identificar nosotros qué germen le está causando y también puede estar afectando, como decíamos unos minutos, la Escherichia coli puede estar afectando la vagina y puede estar afectando las vías urinarias. Entonces hay que identificar y hay que pedir siempre un examen de orina, más un cultivo antibiograma, más un examen de flujo vaginal cuando esto ya se está volviendo crónico. Muy bien. Las infecciones vaginales, doctor, ¿se pueden presentar o se presentan siempre, por ejemplo, en la edad fértil, en mujeres ya adultas, o se puede presentar en niñas también? Es muy frecuente ver en niñas, Paulita, porque no saben limpiarse la colita. Entonces, como no saben limpiarse la colita o la mamá no le está limpiando muy bien, esos gérmenes que hay en la colita pasan a la vagina y ahí empiezan a dar problemas. Esto es muy frecuente. Más frecuente se ve en las pacientes que mantienen relaciones sexuales. Y también cuando la paciente entra a la menopausia, como ya no hay la suficiente secreción de estrógenos, la paciente es mucho más fácil que contraiga una infección, más propensa a tener una infección vaginal. Estamos hablando cuando está especialmente en la menopausia. Muy bien, ya las recomendaciones finales respecto a este tema, doctor, para todas las mujeres que nos ven acá en La Paz y en el resto del país y que están muy atentas seguramente a este tema que por lo menos en una ocasión nos ha afectado. Lo que pasa es que hay que entender a veces a la mujer y está desesperada y llaman por teléfono y dicen, doctor, tengo un flujo así, y creen que somos adivinos, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre que vayan a su médico y que el médico constate y vea de qué características la secreción de flujo que tiene. Pero a veces están fuera, están alejados del país, entonces a veces también nos arriesgamos nosotros en darle un antibiótico o un óvulo vaginal, que es como una escopeta, que pueda servir para los hongos, que sirva para las tricomonas y ayudar a la paciente. Es lo que hacemos muchas veces porque la paciente o no tiene tiempo para ir y está con la molestia de la paciente. Pero lo recomendable es que la paciente debe asistir a su ginecólogo y que su ginecólogo vea las características de la secreción. Y aprovechen ese momento también, después de haber tratado la infección, de hacerse un Papa Nicolau, porque no olvidemos, Paulita, y aprovecho, de que el cáncer ginecológico es el cáncer más frecuente en nuestro medio todavía.
Muy bien, esperamos haber despejado todas sus dudas, mujeres, respecto a este tema de las infecciones vaginales, en el cual también nos dirigimos a aquellos hombres que juegan un papel fundamental en algunas ocasiones cuando la infección vaginal está relacionada justamente con lo que son las relaciones sexuales, y ellos también deben aportar en el tratamiento y evitar que se vuelvan recurrentes todas estas infecciones que son muy incómodas, molestosas y hasta peligrosas para las mujeres. Doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo, obstetra, perinatólogo, gracias por acompañarnos esta noche en Hora 23. Ha sido un gusto contar con su presencia. Hasta otra oportunidad. Paulita, estoy a las órdenes y realmente un lujo poder estar contigo unos minutos. Muchísimas gracias. A usted, doctor, mil gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa. Espérenos que ya volvemos con más de Hora 23. Bueno, marzo es un mes dedicado a los riñones. Es importante hablar de los pacientes con enfermedades renales que se encuentran en nuestro país y también en distintas partes del mundo. Preocupa que en los últimos años hay una incidencia y prevalencia creciente de aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal muy avanzada y que incluso necesitan de tratamientos muy costosos, incluso tal vez podríamos decir radicales, como el trasplante renal o diálisis. Es por ello que esta noche hablaremos respecto a este tema junto al doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena, médico nefrólogo, además especialista en medicina interna, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, da cátedras de nefrología y también de farmacología. También es vicepresidente de la Sociedad Paceña de Nefrología y de la Sociedad Boliviana de Trasplante de Órganos. También es presidente de la Sociedad Boliviana de Nefrología y es miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Diálisis e Hipertensión. Y bueno, es un amplio currículum con el cual cuenta, así que nos pasaríamos muchos minutos más desarrollándolo. Le damos la bienvenida, doctor. Qué gusto de contar con su presencia. Buenas noches, Paola. Realmente muy honrado de poder compartir estos minutos con usted, dispuesto a responder todas las preguntas que tiene para mí. Bueno, sí, tenemos bastantes respecto a los pacientes con enfermedades renales. Y partamos de cero, doctor. La función del riñón en nuestro organismo y cuando hablamos de una enfermedad renal, ya que vemos que hay muchos pacientes, no solamente en Bolivia, sino en distintas partes del mundo, que sufren de estas enfermedades y que cuando no es diagnosticada a tiempo, tienen que someterse a tratamientos que a veces son muy costosos y tienen un impacto en su vida económica en general, y la enfermedad renal se ha constituido ya en un problema de salud pública que sin duda nos preocupa a todos. Así es, Paola, y realmente esta es una preocupación a nivel mundial, porque no nos olvidemos que la enfermedad renal crónica, que está designada como una pérdida definitiva de la función renal progresiva, generalmente va acompañada de tratamiento que en muchos de los casos, como usted lo llama, es la diálisis o bien el trasplante renal. Cuando apuntamos a esta clase de tratamientos estamos hablando de grandes inversiones económicas, por eso es que es una enfermedad de gran impacto en la sociedad a nivel mundial y en Bolivia también. Si quisiéramos hacer algunos costos de cuánto llega a costar en promedio, digamos, esta clase de tratamientos tan onerosos, si hablamos de la hemodiálisis en el tarifario de la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, una sesión de diálisis está valorada en $148, 150. Si tenemos en cuenta que un paciente tiene que dializarse 3 veces por semana, estaríamos invirtiendo alrededor de $450. Claro, casi $500 por semana. Exacto, y si lo multiplicamos por mes estaríamos llegando casi a los $2.000 o $1.900 de inversión en este tipo de sesiones. Si el paciente tuviera que invertir o pagar con propios recursos este tipo de terapia, nadie le alcanza porque es un tratamiento indefinido de por vida. Si hablamos del trasplante renal, el trasplante renal también tiene tarifas, tiene una inversión, y generalmente son 3 las etapas que se describen para el trasplante. El protocolo, que es la preparación del paciente, tanto del donador como del receptor, la operación propiamente dicha y el post-trasplante. Si hablamos en números reales, con promedios y estadísticas publicadas a nivel internacional, la parte del protocolo podría estar llegando a costar alrededor de $6.000, tanto para el paciente como para el que va a recibir como para el que va a donar.
El promedio de inversión publicado en varios centros en relación solamente a la operación está alrededor de $25.000 o más. Podría llegar hasta sumas muy altas, como por decirle $500,000 o alrededor de esto, dependiendo de la complejidad a la que se va a enfrentar en el trasplante. Y el post-trasplante tiene medicamentos que son de alto valor, que en la mayor parte de los casos es subvencionado en nuestro país por programas que el Ministerio de Salud ha destinado. Si hacemos costos de algunos de los medicamentos que se hacen en trasplante, llegarían a costar entre $200 a $300 mensuales de por vida, hasta que el riñón injertado cumpla su función que se le ha permitido tener. Entonces, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista económico y de salud, es muy conveniente prevenir la enfermedad más que enfrentarla o llegar a estos estadios tan profundos. Por eso es que este mes a nivel mundial, la Sociedad Mundial de Nefrología, que es la International Society of Nephrology, ha determinado que el mes de marzo debe hacerse campañas a nivel mundial y el país no está exento de estas campañas. Las está realizando y es por eso el énfasis que estamos haciendo en este mes para que la gente pueda permitir tener un diagnóstico oportuno si lo tuviera y no enfrentar estadios tan profundos en la enfermedad. Es muy importante todo lo que usted menciona, ya que decíamos, ¿no?, al inicio de esta entrevista, que hay muchos pacientes que se encuentran ya tal vez en una etapa muy avanzada de enfermedad renal y necesitan de estos tratamientos como diálisis y trasplante renal. ¿Alrededor de cuántos enfermos renales tendremos en el país? Se han hecho estadísticas y alrededor de 3.000 pacientes en este momento se están dializando en todo el país. Y están en una etapa muy avanzada. Muy avanzada, en la última etapa. La enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. La etapa 5 es donde el paciente o se trasplanta o entra a diálisis. Entonces, dentro de las estadísticas del Ministerio de Salud, en nuestra patria, precisamente están alrededor de 3.000 personas. Lo lamentable de este asunto es que la progresión de los nuevos pacientes que se van a presentar es geométrica. Y cuando hablamos de progresión geométrica estamos indicando que los pacientes nuevos se multiplican, no se suman. Si hoy son 2, mañana son 4, 8, 16. Y esta situación preocupa a todo el mundo y en especial al país porque determina inversión de grandes sumas de dinero en este tipo de tratamientos. Sin duda. En el trasplante renal, por ejemplo, también me imagino que se tiene cierto grado de complejidad al momento de conseguir los donadores de los órganos. Y en el tema de las diálisis, por ejemplo, tenemos la suficiente cantidad de equipos en nuestro país para cubrir la demanda de pacientes con enfermedades renales. Se están haciendo todos los esfuerzos porque en la parte de diálisis existe un esfuerzo privado de varias instituciones que han montado unidades de diálisis ambulatorias o cobijadas en algunas instituciones que tienen armamento médico en la parte de hospital. También hay instituciones en la seguridad social como la Caja Nacional de Salud y otros seguros que prestan estos servicios y todos los servicios que están involucrados en el Ministerio de Salud. Entonces prácticamente el esfuerzo es grande y a pesar de aquello, Paola, yo le cuento que hay personas que todavía están esperando la posibilidad de poder entrar a los tratamientos de diálisis porque no existen algunos espacios en muchos de los departamentos o regiones del país. La mayor parte de la atención se ha centralizado en el eje central, troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Podemos hablar, por ejemplo, de déficit en algunos sectores. Sin embargo, algo que es digno de destacar en esta temporada es que el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Renal, está invirtiendo realmente hasta esos lugares recónditos donde generalmente no llegaba la asistencia de este tipo de situaciones o de tratamiento. Muy bien, doctor, ahora que conocimos esa lamentable situación que existe no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo respecto a la cantidad de pacientes con enfermedad renal y en una etapa sumamente avanzada, ¿qué le parece si damos a conocer un poco más acerca de esta enfermedad de manera muy breve respecto a qué es la enfermedad renal, cuáles son sus causas, presenta algunos síntomas y por qué hay tantos pacientes que llegan hasta una etapa tan avanzada de necesitar ya tratamientos como diálisis o trasplante renal? No son diagnosticados a tiempo, es una falta de prevención. ¿Cómo se debe prevenir la enfermedad renal? Bueno, empezando porque el riñón cumple 2 funciones principales. La primera es tratar de eliminar todas las toxinas que el organismo ha acumulado a través de la alimentación o medicamentos y la segunda el exceso de agua con el que nosotros nos enfrentamos. Esas 2 funciones cuando ya no están en el porcentaje adecuado, es decir, cuando el paciente ha perdido progresivamente más del 85% de esa función y se queda con un 15%, ya es incompatible con la vida. A eso se llama la enfermedad renal crónica, porque ha tenido que pasar un tiempo largo para que vaya perdiendo progresiva y definitivamente esta función tan vital del organismo.
Lamentablemente, esta clase de enfermedad no tiene ningún síntoma. Eso es lo más lamentable, porque el paciente a veces se da cuenta o es diagnosticado solamente por casualidad, porque se va a un examen médico por otra situación, por decirle cardíaca, y entre los laboratorios resulta que a nivel sanguíneo o renal o urinario se han detectado toxinas que están demasiado elevadas. Claro, y la enfermedad renal es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, en realidad, el segundo diagnóstico es el que le orienta al paciente de que ya tenía una enfermedad renal desde hace mucho tiempo. Así es. Y no nos olvidemos que los principales productores de la enfermedad o los que van a derivar en esa pérdida son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Diabéticos tenemos cualquier cantidad de pacientes en el país y en el mundo, e hipertensos también. De hecho, todos los pacientes con diabetes e hipertensión, que son las primeras causas de consulta y de pérdida funcional, deberían consultar, aún sin síntomas, hacerse las pruebas de función renal. Por eso es que por política mundial, todas las autoridades en el ramo indican que las personas tengan o no tengan síntomas de que apunten a la parte renal, deben realizarse este grupo de pruebas que consisten en pruebas de sangre, de orina e imágenes. Cuando se detecta algo que es anormal en etapas tempranas se puede controlar. Sin embargo, cuando ya es demasiado tarde, el paciente no le queda más que definir su tratamiento en base a un tratamiento de sustitución de la función de riñón, que en este caso es la diálisis o bien el trasplante renal. Muy bien, ya para finalizar, doctor, ¿con qué frecuencia se deben realizar esos exámenes para diagnosticar a tiempo cualquier problema que uno pueda tener en los riñones y que todavía sea reversible? De forma mínima, todos los pacientes deben realizar estas pruebas una vez al año. La política que se maneja actualmente es la misma que se maneja para cánceres. El cáncer no anuncia, no tiene síntomas en muchos de los órganos que ataca. La enfermedad renal crónica tiene la misma forma de evolución, tampoco anuncia. Entonces el paciente debe realizarse por lo menos una vez al año este tipo de pruebas de función renal. Y anunciamos a todas las personas que nos están viendo que el Ministerio de Salud tiene programas gratuitos para poder realizar esta clase de enfermedades, y también los seguros y otras instituciones que incluso tienen el apoyo nada más particular con inversión propia de recursos, también brindan esta clase de ayudas o de diagnóstico precoz para evitar precisamente estas situaciones tan difíciles y lamentables que se presentan cuando el paciente ya ha perdido la función renal. Entonces, todas las personas que cuentan con un seguro de salud pueden acudir a para solicitar esas pruebas gratuitas, buscar mayor información tal vez en las páginas del Ministerio de Salud también es un punto importante. Y bueno, cuando hay campañas para todas las personas que quieran diagnosticar tempranamente algún problema renal, también acudan, porque sin duda existen muchas campañas que se hacen con el objetivo de prevenir este tipo de enfermedades. Así es, Paula, y una vez más agradecido por este espacio que nos brinda, porque esta es una enfermedad a la que hay que ponerle atención. Nadie está libre, ni nosotros los que estamos viniendo a presentarlo. Y una vez más agradecer por este espacio tan bonito. Muy bien, a usted las gracias, doctor Marlon Orlando Jaimes Cadena, médico nefrólogo. Gracias por acompañarnos esta noche y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada junto a Juan Pablo Guzmán. Vamos con esas informaciones. La primera dice que el mandatario peruano, como ya lo destacamos, Pedro Kuczynski, renunció este miércoles a la presidencia a través de un mensaje a la nación un día antes de que el Congreso votara una moción de destitución. Kuczynski presentó su renuncia tras un escándalo político por la difusión de videos que exhiben una presunta compra de votos para evitar su destitución. Por su parte, el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó que retornará a Lima para ponerse a disposición de su país y cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado respecto a la sucesión presidencial. Segunda información, tras retornar de La Haya y sostener una reunión con su gabinete para evaluar lo que fueron los alegatos bolivianos en la Corte Internacional de Justicia, el presidente Evo Morales destacó este miércoles en una conferencia de prensa las iniciativas de negociación que surgen en Chile y llamó a su colega Sebastián Piñera a iniciar un diálogo antes del fallo por la demanda marítima. Y la tercera y última, en medio de la pugna por el control de la sede de la Asociación de Productores de Coca de La Paz, el presidente de este ente, Franklin Gutiérrez, recibió el respaldo de al menos 7 entes cívicos. El sector, liderado por Gutiérrez, quien fue ratificado por su sector para continuar al frente de ADEPCOCA, rechazó la conformación de un denominado comité, ya que lo considera ilegal y afín al movimiento al socialismo.
Estamos en marzo, el mes del mar, y las actividades programadas para los próximos días son tan importantes como las que han antecedido a esta fecha. Para hablar de esa programación estamos en presencia del almirante Luciano Oretea Arano, jefe del Departamento Primero de Personal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Almirante, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Bueno, muchísimas gracias por darnos esa cobertura a Hora 23. Estamos pues dispuestos para mostrar las diferentes actividades, ¿no es cierto? Tenemos 4 días muy importantes, el jueves, ya hoy prácticamente, viernes, lunes y miércoles de la próxima semana. Vamos a hablar de cada una de esas fechas, pero antes, el pasado martes se realizó la Marea Azul. ¿Cuál fue la valoración posterior? Se conocieron noticias, comentarios en la misma jornada, pero 2 días después se cumplió con el objetivo de las 5 columnas que tenían un significado además especial. Así es. La Marea Azul connota algo importantísimo, ¿no es cierto? Eran 5 olas que salían de diferentes puntos neurálgicos de nuestra ciudad, de nuestra capital, y significaba pues los 5 mares del mundo. Los 5 océanos. Así es, los 5 océanos. El Ártico, Antártico, el Pacífico, el Atlántico y el Índico. Y la ola que salía de la Plaza Avaroa, de la Plaza abanderada, porque ahí está el monumento a nuestro máximo héroe de la defensa de Calama, salía de ahí esta ola y se dirigía a la San Francisco. Significaba el mar Océano Pacífico, cuyas costas nos encontramos privados de una manera injusta. Ese es el significado, que no se lo había destacado demasiado, pero vale la pena mencionarlo, aunque sea un día después. Vamos ahora sí al detalle de los actos programados para las siguientes jornadas. Comencemos precisamente por hoy, 22 de marzo. Está contemplado, creo, el traslado, como ocurre todos los años, en la víspera del 23, de los restos de Eduardo Baroa a la plaza que lleva su nombre. Así es, en realidad comienza a las 14:00. En la tarde, 2 de la tarde, con el traslado de la bandera que flameó por última vez en Calama. Recordaremos ustedes que la estirpe de la mujer boliviana inicia con ese acto heroico de una niña de 14 años, Genoveva Ríos. Genoveva Ríos. Así es, y es esta bandera que sale del Regimiento Escolta Presidencial del Colorados de Bolivia a las 2 de la tarde, escoltado por una sección de la Escuela Naval Militar y, obviamente, una compañía del Regimiento Colorados de Bolivia. Entonces, esa es la primera actividad a las 2 de la tarde. Se trasladan a la Plaza San Francisco y de la Plaza Histórica San Francisco a las 2 o a las 16:00 se trasladan los restos a la Plaza Avaroa, obviamente, de nuestro héroe máximo, Eduardo Baroa. Este traslado se hace por la ruta ya conocida, que es, se sale de la San Francisco, la Mariscal Santa Cruz, el Prado, llegamos a la Plaza del Estudiante, subimos por la Landaeta, llegamos a la 20 de octubre y nos trasladamos hasta la plaza. Así es. Y en ese trayecto invitamos a nuestros amigos televidentes que ahora tenemos el privilegio de comunicarles que sea un recorrido especial, que vayamos nosotros como en la Marea Azul. Se ha gritado a viva voz, mar para Bolivia. Nosotros quisiéramos escuchar a nuestra comunidad, que ahí hasta agotar la voz puedan acompañarnos en ese recorrido, porque es un momento importante, trascendental, que vive la coyuntura de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. La convocatoria para este 22, donde sí seguramente se va a escuchar la frase y la proclama que usted acaba de mencionar, va a ser el 23. Es el acto central que se registra todos los años también en la Plaza Baroa. Así es, ya el 23 de marzo comenzamos con la ofrenda floral, que es a las 8:00 de la mañana, ¿no es cierto? En esta actividad van a estar el cuerpo consular, nuestros diplomáticos, las principales autoridades, estará nuestro hermano presidente, el alto mando militar, desde luego convocará a todas esas autoridades de primer nivel y al pueblo en general. Luego el desfile y el discurso del presidente del Estado. Así es, 10:30 se iniciará el acto central.
¿no es cierto? Habrá la llama votiva, habrán las salvas, ¿no es cierto?, que van a acompañarle, dar esta solemnidad en este marco impresionante de reconocimiento a este acto heroico de la defensa de Calama. El penúltimo acto significativo correspondiente a este mes, el lunes 26, se reanuda la fase de alegatos, la segunda en el Tribunal de La Haya, y tengo entendido que se ha programado una nueva vigilia, como ocurrió el lunes de esta semana. Así es. Ese día, el lunes 26, a las 5 de la mañana, está convocado todo el pueblo de Bolivia, ¿no es cierto?, a esa vigilia, porque es nuestra última participación. Bolivia va a emitir su participación, como las conclusiones, como el último momento, la última circunstancia, la última opción que tiene nuestro país de hacerse escuchar en esta comunidad internacional de justicia. Alegatos el lunes 26 y el martes 27. Y cerramos el programa de marzo con otro hecho que no es menos importante, la recreación de la batalla de Canchas Blancas el miércoles 28. Recordamos la única victoria boliviana en la Guerra del Pacífico. Bueno, hubieron dos victorias. Esa fue la primera. Esa fue la primera. Canchas Blancas y la otra es de Tambillos. Tambillos, tiene razón. Realizadas en noviembre y diciembre del año 1879, ¿no es cierto? Pero la que se va a escenificar, fíjense ustedes que es importante destacar que precisamente el 22 y 23 de marzo estará presentando sus alegatos Chile, y el 23 de marzo, que es su última participación en su primera ronda, nosotros estaremos recordando a esos 146 valientes que defendieron a nuestra patria, entre ellos Eduardo Avaroa, un hecho pues importante que contrasta con este evento de la primera ronda de presentación de los alegatos de Chile. Y el día miércoles, como usted me preguntaba, que es también coincidentemente la última participación que va a tener en las conclusiones Chile, pero nosotros estaremos recordando esta batalla histórica de Canchas Blancas, que preservó nuestra heredad, preservó Potosí, preservó el litio, preservó sobre todo el salar de Uyuni. Entonces estos heroicos valientes que muchas veces quizás las páginas de nuestra historia no los han resaltado, no los han mostrado, es importante destacarlos ahora, reconocerlos. Hay nombres como Ezequiel Apodaca, nombres como Lino Morales, que pues revistieron de gloria estas páginas, ¿no es cierto? Entonces eso se va a escenificar. Nuestro glorioso ejército de Bolivia va a estar a cargo de hacer esta teatralización, y que se va a realizar en la misma zona donde en la se misma registró zona. el combate. Así es, y con las particularidades tácticas de cómo ha ocurrido este combate en el municipio de Colchacá. Sin duda, como usted lo mencionaba, una coincidencia casual, pero no por ello menos significativa, toda esta programación de las actividades de marzo con la fase de alegatos, tanto la primera como la segunda, en el Tribunal Internacional de La Haya. Almirante Luciano Oretea Arano, jefe del Departamento Primero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, gracias por la información que nos ha brindado y éxito en la programación que resta en el mes del mar en las áreas del programa a cargo de las Fuerzas Armadas. No, pues gracias a ti y estamos a la orden, Juan Pablo. Muy bien, seguiremos desde luego informativamente los actos que acabamos de mencionar. Tiempo de un paréntesis en hora 23. Surge este grito de